Dios le bendiga, amados hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia en este día. Amén. Que Dios le bendiga grande y sobreabundantemente en este día. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo de oración y de reflexión que compartimos cada día, cada tarde. Que sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos y como cada tarde vamos a iniciar orando y dando gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos, Señor. Tu palabra declara que de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová.
Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque cada mañana son renovadas esas misericordias. Gracias por salvarnos, por amarnos y por enviar a Cristo, oh Dios, a redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo que vamos a compartir de oración, de lectura de la palabra, que edifique, que bendiga y que redarguya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenas tardes. Te habla el pastor, tu amigo y hermano Alexander Polanco, de los ministerios Cosecha y Victoria y de la iglesia Casa de Oración y Restauración. En esta tarde de hoy, jueves 18 de junio, estamos en el tiempo de oración de la tarde. Tenemos 3 tiempos diarios. En la mañana se llama Tempranito con Jesús. En la tarde, tiempo de oración y reflexión. Y en las noches estamos en el programa Cosecha y Victoria en radio, que es un tiempo de alabanza, de oración y de clamor, donde también usted puede intervenir a través de lo que es enviar un mensaje de audio o de texto al contacto vía WhatsApp. En esta noche te invitamos a que te conectes a través de la página www.iglesiacasadeoracionrd.org. En la página web encontrarás lo que es el icono de la emisora. Usted le da clic e inmediatamente se conecta a la emisora, pero también la página tiene múltiples recursos cristianos para bendecirlo a usted. Está la audiobiblia, donde está el Antiguo y el Nuevo Testamento. También encontrará la sección de multimedia, donde están los últimos audios de prédicas, sermones, así también como los cultos de la iglesia. También encontrará lo que son gotas de vida, que son reflexiones de la palabra de Dios. El ministerio Mujeres de Poder, con reflexiones de la pastora Moraima y algunos mensajes de fe y de esperanza. Así hay muchas otras herramientas y áreas dentro de la página web. Así que te invito a navegar en nuestro sitio de internet, que es esta página, que es de gran bendición para tu vida. Encontrarás una sección que se llama Mensajes de Esperanza. Los mensajes de esperanza están diseñados para que sea la palabra de Dios ilustrada, para que usted lo pueda leer, lo pueda tener en su celular, guardar como una imagen, son descargables y usted pueda ponerlo como fondo de pantalla de su computadora, de su tablet o de su celular. Así, ahí usted tenga la palabra de Dios. Hay diferentes citas bíblicas y la visión es que la palabra de Dios esté con usted siempre. Pues en esta tarde vamos a entrar en el tiempo de compartir la reflexión y el mensaje de la palabra. Hoy tenemos un tema hermoso, un tema interesante al mismo tiempo, y es un pasaje bíblico de un momento que vivieron 3 de los discípulos. Solo lo vivieron 3 de los discípulos. Y Pedro, que fue uno de los que participó en ese momento tan especial, que es cuando Jesús se transfigura delante de ellos y se muestra en su gloria para ellos y para alguien que venía también a darle nuevas fuerzas, y lo vamos a leer. Es un momento muy especial. Y hay momentos que a veces el ser humano no tiene cómo comprender la magnitud de lo que está viviendo o de lo que va a vivir. Eso mismo sucede, por ejemplo, si a alguien le dirían que hace un año de que todos andaríamos con mascarillas, usted pues no lo creería. Yo puedo transmitir sin mascarilla porque estoy aquí solo en una oficina y la mascarilla la tengo acá cerca para tan pronto culmine la transmisión ponérmela. Pero nuestra vida ha cambiado. Todos andamos con mascarillas, el uso de gel antibacterial, todas las medidas que hay que tomar, la reclusión, el distanciamiento social, el abrazo se ha convertido en algo que ya no se puede.
¿Cuántas cosas han cambiado? Si todo ha sucedido de repente. El tiempo es de Dios. Él sí sabe las cosas que van a suceder, las que están sucediendo. Y por eso es tan importante entender su palabra, seguirla y también congregarse. Porque cuando nos congregamos vamos a ser edificados en la palabra. Dice Pedro, el apóstol Pedro nos habla acerca en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Es como él habla de ese suceso tan importante, tan memorable para la vida de todos, pero especialmente de él, Jacobo y Juan, que pudieron vivir la transfiguración de Jesús antes de ser crucificado y antes de que sucedieran todos esos hechos que pasaron luego de él ser entregado. Dice Pedro, versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. De ahí en adelante, Pedro comienza a hablar acerca de los falsos profetas y los falsos maestros, cosa que hoy en día es muy cotidiana. Él dice, capítulo 2, segunda de Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducían encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues aún una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Son palabras fuertes, es una advertencia para nuestros tiempos también, donde se nos habla de los falsos maestros, los falsos profetas, la gente que aún conociendo su error engañarán a muchos. Van a ir detrás de lo que es la codicia, de lo que son las carnalidades. Tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo que estamos viviendo. Lo hemos estado diciendo y predicando a partir de la palabra todas estas últimas semanas. Tenga mucho cuidado, porque van a salir los creadores de disensiones, divisiones, de contiendas, los que van a buscar que los hijos e hijas de Dios entremos en conflicto, entremos en discusiones vanas que no edifican. En este momento tenemos que volvernos al Señor, unánimes como un solo pueblo, aferrados a la palabra de verdad, buscando la santidad, buscando la paz y entendiendo que hay cosas que Dios no permite. El pecado, la lujuria, la lascivia, la avaricia, la codicia, así como es tomar el nombre de Dios en vano, pecar contra el Espíritu Santo. Hay muchas cosas de las cuales debemos cuidarnos. Y hay personas que, haciéndose pasar por maestros, van a transgredir la palabra perfecta que es la Biblia, y van a querer que usted, leyendo un libro que no es la Biblia, sino un libro escrito por alguien, por un doctor en divinidades, por alguien que tiene 2 maestrías, usted cambie lo que es la verdad de la palabra por la enseñanza o interpretación de alguien. Y algo que dice el mismo Pedro es que en el versículo 20, capítulo 1 de segunda de Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Todo creyente que ame a Dios, todo creyente nacido de nuevo, que tenga el Espíritu Santo, al leer esta palabra, debe poder entenderla. En las iglesias tiene que ser enseñada. Hay cosas que el Señor claramente exhorta, otras que claramente reprende. El Señor nos llama a la unidad, pero también nos llama a cuidarnos del yugo desigual. Es muy importante entender que se levantarán falsos maestros, personas que tratarán de confundir aún a los escogidos de Dios. Y Pedro inicia en esta parte hablando de que son testigos presenciales de la gloria de Cristo.
porque aún a Cristo intentarán quitarle su lugar. Falsos maestros tratarán de interpretar lo que es la Trinidad de Dios, de explicar cómo Cristo también es Dios al mismo tiempo, y tratarán hasta de rebajar lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que ser muy cuidadosos. Algunos van a predicar que todo es Jehová, Jehová, sin Cristo. Tratarán de negar a Cristo. Otros negarán el Espíritu Santo. Otros negarán los dones. Otros negarán los frutos del Espíritu. Otros, haciéndose maestros, tratarán de explicar por qué el Espíritu Santo hoy no se manifiesta, por qué los dones ministeriales ya no funcionan. Tratarán de explicar lo que la Biblia explica, dice, y que no necesita explicación. Solo necesita fe para creer. Pedro habla y dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Él habla del poder de Cristo, pero él está hablando de que él fue uno de los que pudo caminar, escuchar las enseñanzas de Jesús a viva voz, ver los milagros, pero también fue uno de los tres que pudo ver a Cristo transfigurado y luego resucitado. Él fue uno de los que pudo verlo resucitado. Pero la transfiguración solo estuvieron él, Jacobo y Juan. Vamos a leerlo. Está también en la palabra de Dios, en el capítulo 17 de Mateo. Aparecen 2 evangelios más, pero vamos a leerlo en Mateo 17. Y quiero que leamos esto, porque en este tiempo los falsos maestros, los sembradores y enseñadores de herejías, van a tratar de que el hombre y la mujer cristiana de hoy comiencen a buscar dentro de sí mismo algo que es Dios el que lo tiene. Van a tratar no de buscar el Espíritu Santo, no de la que Dios los ayude. Van a tratar de usar su propia fuerza o capacidad de pensar, de entender, de meditar y anular lo que es la ayuda y la obra de Dios en cada uno de nosotros. No negamos las capacidades o talentos que Dios da. No negamos que la ciencia se multiplica, pero es por voluntad de Dios. Pero tenga mucho cuidado, porque es una línea muy fina en la que el hombre hoy en día está caminando. La fe para algunos es sencillamente cultura o tradiciones, o lo llaman religión. Otros lo llaman sencillamente que es un fanatismo, o como le llamó alguien en la antigüedad, el opio de los pueblos. Quiero que usted entienda algo. La fe en Dios es algo tan real como que el sol sale y se pone, así como tan real como el mar y las mareas, así tan real como la luna, las estrellas, tan real como las aves, los peces del mar, y tan real como usted o como yo. Pero el mundo hará todo lo que pueda y el enemigo hará todo lo que pueda para que usted vea a Dios como algo irreal, como algo producto de la imaginación de alguien hace muchos años, y que usted lee esta palabra no como algo actual, sino como algo que fue, que ya no es ni será. Cosa falsa. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. De Él es el señorío, el poder y la gloria. Y el cristiano no se puede dejar ni confundir ni engañar. Debe de estar centrado en un Dios real, misericordioso, que salva tu vida, entendiendo que usted no es solo cuerpo, usted es cuerpo, alma y espíritu. Y que al morir el cuerpo, el espíritu debe volver a su creador. Algunos intentarán hacerte pensar que no hay nada después de que partas de esta tierra. Error.
Otros tratarán de hacerte pensar que hay una segunda oportunidad y que usted puede volver de nuevo aquí mismo de nuevo. Hollywood tiene muchas películas que le siembra esas ideas a las personas de que hay una segunda oportunidad de usted regresar, y si hacen la segunda oportunidad lo correcto, usted será perdonado. Eso no es lo que dice la Biblia. Tampoco dice que usted volverá como un mono ni como un elefante. Tampoco dice de que usted podrá negociar o hablar o pedir una oportunidad. La oportunidad es esta y el tiempo es ahora. Por eso debemos decidir qué es importante. Por eso debemos entender y ordenar nuestras prioridades. Porque algo de lo que usted y yo podemos estar seguros es que en 100 años ni usted estará aquí ni yo tampoco. Y sea el polvo que haya vuelto nuestro cuerpo, así será. Pero ¿y el espíritu? ¿Irá al Creador o no hay nada después? Yo estoy seguro, según la palabra de Dios, de que iremos a nuestro Creador. Iremos al Señor, a su gloria, a su presencia. Pero la Biblia también nos habla del tribunal de Cristo. Nos habla de que habrá un juicio y de que todo lo que el hombre sembrare, eso se llegará, y que Dios no puede ser burlado. Al quitarle la gloria a Cristo, al quitarle algunos a Cristo su divinidad, estamos convirtiéndolo sencillamente en algo histórico, lo cual es una herejía, es un pecado. Él es el unigénito Hijo de Dios. Y quiero leerte esto. Dice la palabra, Mateo 17, está titulado La Transfiguración. Y dice, 6 días después, él, si usted lee desde el 21 del capítulo 16, él había anunciado su muerte, que se acercaba a su muerte, de que él iba a partir. Dice literalmente el 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Palabras de Jesús. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Los teólogos tienen muchas teorías y discuten sobre muchos temas. Pero este capítulo 17 nos muestra algo donde por un momento lo celestial se hace visible en lo terrenal. Y Pedro lo testifica en el pasaje que leímos anterior de 2 de Pedro 1. Y aquí vamos a leerlo. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Usted está oyendo? Esto no es una visión. Esto no se lo soñaron. Esto ocurrió y ellos 3 lo vieron. Fue delante de ellos. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos, es decir, está en plural, los 3 lo escucharon. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Escucharon la voz
del Señor que hablaba desde los cielos, donde declaraba, solo el Señor puede decir esto, solo el Señor puede decir esto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, versículo 5, los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Aleluya. En quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Aleluya. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aleluya. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Santo. Este pasaje es un pasaje profundo, con temas para durar días hablando sobre ellos, pero hay un punto en el que quiero recalcarte. Jesús se transfiguró delante de estos tres discípulos y ellos pudieron verlo en su gloria, y ellos pudieron ver a Moisés y a Elías. Y dice la palabra que hablando con él, ellos vinieron a hablar con Jesús. Qué interesante y qué importante. Algo tan sobrenatural, tan divino, tan celestial ocurrió. Y mientras ocurría, ¿quién se dio cuenta? Solo los tres que Jesús escogió. Moisés, que el pueblo de Dios tanto reverenciaba. Elías, al cual esperaban. Al Mesías anunciado, al cual esperaban. Estaban los tres en una montaña hablando. Y nadie de los sabios, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los reyes, de los filósofos, de los científicos que ya lo sabían, nadie en esa época, de los que se consideraban personas de letra o de sabiduría, se dio cuenta. Solamente estos tres hombres, porque Jesús en su misericordia los llamó y los escogió para que vieran esa visión y la pudieran testificar. Le llamo visión, pero fue un hecho. Es decir, para que ellos vieran aquel hecho tan tremendo, tan sobrenatural. ¿Acaso el pueblo de Dios, que tiene su palabra perfecta, la Biblia, hay cosas que, como le mencionaron los mismos discípulos en el versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron después que todo eso aconteció: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Tampoco se dieron cuenta. Y los escribas seguían enseñando algo que ya había sucedido. ¿Cuántas cosas ya han sido dichas, profetizadas,
que ya se han cumplido, que todavía se siguen enseñando como algo que se está esperando y ya pasó. El pueblo de Dios necesita orar más. El pueblo de Dios, todos necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y toda venda que pueda haber en nuestros ojos caiga. Necesitamos la palabra, ponerla por obras. Necesitamos entender de qué es tiempo y qué es importante. Importante es Dios. Importante es que seas salvo. Importante es que seamos útiles para Dios y ayudemos a que otros se salven. Porque no hay segunda vuelta ni segunda oportunidad en la salvación. O eres salvo al morir, o tu alma se pierde. Tenemos que entender que son cosas muy importantes y muy serias. Y el pueblo de Dios está muy distraído, muy confundido, muy mal enseñado. Y hay temas como estos que no se quieren hablar. O se les da una explicación y una salida simple, cuando es importantísimo lo que dice. Es importantísimo lo que declara. El señorío de nuestro Señor Jesucristo no es algo que debamos tener como algo simple. Hoy en día cualquiera dice, hablé con Jesús ayer, me soñé con Jesús, Jesús se me apareció y me dijo. Hermano, hermana, tenemos que ser cuidadosos con las cosas bíblicas, con las cosas santas. Tenemos que ser cuidadosos con relación a quién enseña, qué enseña y cómo lo enseña. Tenemos que ser muy cuidadosos con cambiarle una coma, un punto a esta palabra, porque esta misma palabra maldice a aquel que lo haga. Hoy, esta palabra que en este tiempo de oración y reflexión nos trae el Señor, nos muestra varias cosas muy importantes, todas. Voy a tratar de recalcar algunas rápidamente. La primera, Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver a Jesús transfigurado. Y dice y lo describe de la siguiente forma. Dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esos dos versículos nos muestran que el cielo, que la gloria de Dios es real. Y el que nos muestre a Moisés y a Elías hablando con Jesús, nos está mostrando algo tremendo. Algunos hablan de la resurrección postrera, de que quedamos dormidos ahí en la tierra donde nos tiran y que cuando Cristo venga y suene la trompeta, vamos a resucitar. Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y aquí vemos a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Eran ellos. Esto es algo tremendo, porque ellos ya estaban ahí. Elías fue llevado en un carro de fuego. Moisés, aún dice la palabra que en el libro de Judas que se disputaban el cuerpo de él y que fue necesario que ocurriera una obra del Señor para que no hicieran idolatría de su cuerpo. Igual habla de otros personajes bíblicos, de la serpiente de bronce que fue necesario destruirla porque la estaban adorando, porque las confusiones siempre han existido. En este tiempo te motivo, hermano y hermana, primero a que te congregues,
Segundo, a que leas la Biblia tú mismo. Porque como el mismo Pedro dice, la Biblia no es de interpretación privada. Órele a Dios, léala. Qué bendición que podamos tenerla en nuestras manos. Pero también es importante que los cristianos nos unamos en oración en estos tiempos de crisis que está viviendo la humanidad, como han habido en el pasado. La iglesia se tiene que unir porque Dios es real y Él responde y Él ayuda. No le quitemos al Señor su gloria, su grandeza, su magnificencia, de que Él es todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. No le quite a Dios su grandeza. No le quite a Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios y que está sentado a la diestra del Padre. La Biblia lo dice y yo lo creo y espero que usted también. No se deje engañar de falsos maestros. Dios no es dinero. Dios no es poder humano. Dios es amor. Dios es misericordia. Pero Él es poder para salvar, para transformar vidas, corazones, para volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que esta maldad que hay sobre el mundo sea cesada. Para eso hace falta que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se levante en armas espirituales, nos unamos y volvamos a orar con fe, juntos, unánimes y en armonía, centrados en Cristo, en Dios, en su amor, en su perdón. Hay que predicar arrepentimiento, hay que predicar salvación, hay que predicar buenas nuevas, porque este es un tiempo de oportunidad que termina cuando usted se muere. Sin Cristo murió sin salvación, y la tarea de la iglesia y de todos los creyentes es que eso no pase. Ir por el mundo y hacer discípulos y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos que preparar esos discípulos en la buena palabra de Dios como fundamento. Por el tiempo tengo que concluir, pero quiero motivarte a que oremos, leas la Biblia, seas cuidadoso a la hora de referirte a Dios, a las cosas de Dios. Seas cuidadoso al escuchar a alguien. Las redes sociales están llenas de herejías y de cosas que no son bíblicas. Si usted quiere algo bíblico, lea la Biblia. Y si va a escuchar un programa o un espacio como este, que sea con la Biblia abierta, la mía y la tuya, para que lo que yo te diga que aquí dice, usted lo corrobore. Y tenga cuidado con tantas versiones que hay hoy de la palabra, que algunas dicen cosas que nunca fueron dichas. Así que en este día te motivo a que oremos y le pidamos a Dios sabiduría de esa que viene de lo alto, que nos dé el denuedo para predicar a tiempo y fuera de tiempo, para que esta palabra sea lámpara para nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros a que nuestra fe crezca más allá del granito de mostaza. A que en el nombre de Jesús no nos apartemos de ti nunca, Señor. A que te demos a ti tu gloria, tu honra todos los días, Señor, porque solo tuya es. Que te demos la alabanza debida a tu nombre, porque solo tuya es. Que sepamos orar y clamar, y como dice la Biblia, que los hombres levanten manos santas, orando, adorando, alabando a Dios. Trae un nuevo tiempo de fe, pero también, Señor, de nuevos nacimientos, nuevas criaturas, hombres nuevos, mujeres nuevas, transformados por Cristo, por el Espíritu Santo, por su palabra. Que nos volvamos a ti completamente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y todo nuestro entendimiento.
para que nadie nos pueda engañar. Y en el nombre de Jesús, como familia de la fe, estemos juntos, unánimes y en armonía, dándole importancia a lo que tiene importancia. Toda vanidad, todo engaño de este tiempo sea sacado de nuestras vidas y podamos hacer misericordia como tú nos llamas, amar como Primera de Corintios 13 nos enseña a nuestros prójimos, y la iglesia sea levantada y empoderada por Cristo, porque ha sido fiel y obediente y se ha vuelto a quien es su cabeza, el Señor. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por esta palabra. Te pido que seas tú a través de tu Espíritu Santo edificando. Dice la misma Biblia que es viva y eficaz la palabra y que no regresa al Señor vacía. Sé que dará fruto, lo dará bueno, dulce y abundante. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Se despide de ti, tu amigo y tu hermano, el pastor Alexander. Te motivo a que nos acompañe esta noche en el programa Cosecha y Victoria en radio, a través de www.iglesiacasadeoracionrd.org. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios bendiga especialmente a los que están en otras naciones y ciudades. Bendiciones.